la iglesia de repente mal, ¿no? Pero en una célula tiene que haber un poquito más de confianza, un poquito más, ¿no? Para las preguntas, ¿no? Para poder tratar de dialogar, de hacerlo, esta enseñanza como un diálogo, ¿no? Y poder preguntar, ¿no? Poder preguntar algo, pero preguntar siempre y cuando dentro del tema, ¿no? No me vengan a preguntar de la guerra, no me vengan a preguntar de lo que está pasando en Irán. No, vamos a concentrarnos un momento en el tema. Vamos para tratar también de concentrarnos y aprender, amén, y entendernos, y si nos enfocamos en eso, en el tema, en la enseñanza, todos aprendemos y todos estamos en un mismo sentir, como dice la palabra, ¿no? Un mismo sentir. Vamos a tomar el libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 58. ¿58? Sí, Isaías 58. ¡Wow! Uno de los mejores capítulos. Amén. Isaías 58. ¿Tiene Biblia? 58. En el versículo 11. Vamos a ir de Isaías 58. 58 en el versículo 11. Lo que vamos a tratar en esta noche, de una manera más breve, porque el tiempo está un poquito avanzado, de lo que es cuando Dios camina conmigo en el desierto. Amén. Amén. Cuando Dios camina con nosotros en el desierto. Capítulo 58, 11. Versículo 11. Dice, ¿no? Que dice en el 11, todos estamos en el 11. Amén. Y dice la palabra del Señor así, ¿no? Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Muchas veces a nosotros los cristianos nos toca caminar por desiertos. Amén. Es una realidad, ¿no? El desierto que estamos atravesando, por decir en este tiempo, Dios lo conoce, ¿no? Dios sabe. Todos quizás en este tiempo no estamos pasando el mismo desierto, ¿no? Sino que siempre cada uno de nosotros pasamos un desierto diferente, se podría decir, ¿no? Puede ser enfermedad, puede ser, ¿no?, problemas familiares, pueden ser diferentes problemas. Los problemas, las dificultades, las circunstancias que tú estás pasando, adversas, ¿no? Se le llama muchas veces, ¿no?, el desierto, ¿no?, el que tú estás atravesando, ¿no? ¿Entiendes? No lo bueno, lo que tú estás pasando, algo bueno, no, eso no es desierto, esa es la bendición de Dios, no hay en tu vida. Pero muchas veces como cristianos no todo es bendición, no todo, Dios siempre nos está bendiciendo, pero a veces tenemos que atravesar por el desierto, tenemos que atravesar por las sendas, como se dice, ¿no?, por las pruebas, como también se puede decir, ¿no?, por las sendas, ¿no?, de oscuridad, por los problemas, ¿no?, que siempre vienen en este tiempo, ¿no?, sobre la iglesia. Amén. Pero Jehová nos pastoreará siempre, dice, ¿no? Dice la palabra de Dios, como hemos leído en el verso 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, dice, ¿no? Pero dice la palabra algo muy importante, de que Dios siempre nos va a pastorear. Entonces nosotros debemos vivir confiados, que dentro del desierto, cual sea, como se llame, la circunstancia, el problema de nuestra vida, Dios, lo importante y lo bueno que debemos entender es que Dios siempre nos pastoreará, como dice este versículo, ¿no? Él es nuestro pastor, Él está con nosotros, ¿no? Saber, tener la confianza que Él está con nosotros, que Él no nos ha abandonado, ¿no? Como muchas, pero el problema es que muchas veces cuando atravesamos el desierto, el problema, la dificultad, comenzamos a dudar de Dios, comenzamos nosotros a abandonar muchas veces, ¿no?, los caminos del Señor, nos volvemos atrás, comenzamos a retroceder, ¿no? Creemos que Dios se olvidó de nosotros, ¿no? Pensamos, ¿no?, Dios se olvidó de nosotros. Yo he visto dentro muchas veces de la iglesia, cuando viene el problema, la circunstancia, muchas personas abandonarlo, ¿no? Abandonar las cosas de Dios, apartarse, ¿no?
este problema es muy fuerte, muy serio, ¿no? Y retroceden. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que perseveremos. La voluntad de Dios es de que Dios sea pastoreando nuestra vida, ahí en el momento difícil, amén. Muchas veces cuando tomando por ejemplo, este ejemplo de las ovejitas, cuando tienen su pastor, muchas veces tú sabes que las ovejitas, no le va bien, ¿no? A veces hay ovejitas que se van por otro lado, y muchas veces hay animales feroces, como el lobo, ¿no? Que está ahí al acecho. Pero muchas veces el pastor está ahí, ¿no? Y el pastor muchas veces, ¿no? Tiene que ser su protección, ir y traer, amén, buscar la oveja, ¿no? Y el pastor, esa es su misión, ese es su encargo, esa es su dedicación, ver por cada oveja, ¿no? Aquellos que han después estado en la sierra o conocen, ¿no? Algo, ¿no? Sabemos que así es, ¿no? La labor de un pastor. El pastor no ve las ovejas que se vayan, ¿no? Y se pierdan, se desbarranquen, ¿no? No vemos un pastor así, mucho menos el pastor que es nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, amén. Mucho menos que nuestro pastor que dio hasta su vida, dice la Biblia, ¿no? Dio su vida por nosotros, dice, murió en una cruz por nosotros. Si Él fue a la cruz a morir por ti y por mí, ¿cómo nosotros podemos dudar que en medio de la circunstancia o de la prueba, del desierto que tú estás pasando, Él te ha abandonado? Él no nos ha abandonado. Muchas veces pasamos, ¿no? Vamos a ir. Su palabra nos habla de un amor eterno, que Él nunca nos dejará ni nos desamparará, aunque estemos en medio de un desierto. Vamos a ir a Oseas 2:14, al libro de Oseas. Y se le haya olvidado tanto tiempo. 2:14, ¿no? 2:14. Oseas 2:14 nos dice que Él nos lleva al desierto para hablarnos a nuestro corazón, también dice, ¿no? 2:14. A ver, en el versículo... vamos a para ir participando. El que puede leerlo. 14. 2:14. Dice, pero he aquí que yo lo atraeré y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Pero he aquí, dice el Señor, que yo los atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su... ¿Quién nos llevó al desierto? ¿Quién nos llevó al desierto? ¿El diablo? El Señor. Dios. Dios nos lleva al desierto. Nos recordamos que cuando estuvimos Moisés, recordamos la historia de Moisés. En Semana Santa le hemos visto algunos. Cuando Moisés, el pueblo de Israel dice que era esclavo de los egipcios, dice que el Señor los sacó al desierto, ¿no? Los hizo libre, pero no los hizo libre, después los sacó y los llevó, ¿no? A que tengan una ciudad fortificada y con bendiciones y con todo, no. Primero el Señor los sacó al desierto. ¿Por qué dice que el Señor nos saca al desierto? Dice en el 14. Pero aquí yo los traeré y les llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Para qué Dios nos lleva al desierto? ¿Por qué estamos atravesando? ¿Por qué Dios llevó al pueblo de Israel al desierto y no lo llevó de frente a la bendición, a la tierra prometida, donde fluye leche y miel y donde tengan toda la comunidad? Dios podía hacerlo porque es Dios. Pero Dios sacó al pueblo de Israel primero ¿a dónde? Al desierto. El oro dice que para comprobar que el oro es oro, es metido en fuego. Amén. Entonces esos son unos ejemplos, ¿no? El Señor nos lleva, pero dice, como dice su palabra, para hablar a nuestro corazón. Es el trato de Dios. Dios nos lleva, Dios nos permite. A veces en mi propia vida han venido problemas, cosas, enfermedades, muchas veces, ¿no? ¿Y por qué decimos, no? ¿Por qué, Señor? Pero el Señor está tratando con nuestro corazón, con nuestra vida, ¿no? Ahí lo dice la palabra de Dios, ¿no? Para hablar a tu corazón. De esta palabra no te olvides. El Señor, si tú estás pasando alguna adversidad, algún problema, estás metido ahí en una aflicción, el Señor te ha llevado a su lugar para hablar a tu corazón, para tratar con nuestros corazones, para tratar con nuestra vida, ¿no? Para quebrantar, para moldearnos, para romper en nuestras cosas que a veces nosotros tenemos. A veces hay orgullo, a veces hay vanidad, amén. A veces hay incredulidad. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel y trató con ellos en el desierto, hermanos, muchos perecieron. No todos. Muchos perecieron.
No todos, pero ahí vemos a un Josué levantarse, ahí vemos guerreros de Dios levantarse. Gente que en el desierto aprendió y desarrolló su liderazgo, desarrolló dones, desarrolló cosas. El Señor nos lleva al desierto no para morir, el Señor nos lleva para desarrollarnos, para crecer. El desierto solamente es un momento, como decía un pastor, ¿no? Como escuchaba un predicador. El desierto solamente es un proceso, nada más. Tú no vas a estar toda la vida en ese desierto. Es un tiempo en que Dios está tratando con tu corazón, con tu vida. Y si tú eres fiel, y si tú soportas, ¿no? Y si tú perseveras, el Señor nos dará la victoria. Más allá de nuestras quejas, Él permanece a nuestro lado, ¿no? La promesa de Dios se cumple, Él siempre estará al lado nuestro. Deuteronomio 7:9. Vamos a ir a Deuteronomio. Y a ver, ahora lo va a leer una persona. Deuteronomio. Deuteronomio. Sí. Capítulo. 7, versículo 9. ¿Capítulo qué? 7, versículo 9. El que puede leerlo. Ajá. 7, 9. Puede leerlo, hermana. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Vete. Dios fiel que guarda Se el lo voy a poner en tu pacto celular, ¿no? y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No, dice, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dice que Dios guarda el pacto y la misericordia, ¿no? Dios es un Dios de pactos. Amén. Algo bien importante que debemos nosotros entender, que Dios es un Dios de pacto. Dios ha hecho promesas. Dios hace pacto y hace promesas. Amén. Dios prometió, por ejemplo, que iba a enviar al Señor Jesucristo a salvarnos de nuestro pecado. Y el Señor lo hizo. Él vino y murió. Cumplió su promesa. Él podía dejarnos que se pierdan, ¿no? Esos pecadores, todas las cosas malas de hecho, que se pierdan, que mueran, que se vayan al infierno. Pero Dios prometió desde antes. Los profetas profetizaban, hablaban de la venida del Mesías, el Salvador. Y vino. El Señor lo que prometió lo cumplió. El Señor prometió, hizo muchas promesas a su pueblo de sanidad, de liberación. El Señor ha prometido prosperidad sobre su pueblo, sanidad, todo eso. Esa es la promesa de Dios. Amén. Entonces eso quiere decir de que Dios está a nuestro lado. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia, ¿no? Pero dice, a los que aman y guardan sus mandamientos. A los que le aman y guardan sus mandamientos. La promesa para quién es? Para el que no guarda sus mandamientos, para que el que no lo ama, para ese será su promesa. La promesa dice la palabra que hemos leído en Deuteronomio 7:9, es para los que le aman y guardan sus mandamientos, para los que prevalecen, para los que perseveran en medio del desierto, en medio de las circunstancias. Tú eres fiel a Dios, tu fidelidad, tu entrega, tú guardas los mandamientos del Señor, firme en el Señor. Como dice, la promesa es para ti, la promesa de Dios se cumplirá en tu vida. Dice, en la sequía saciará tu alma, ¿no? Eso es lo que hemos leído en el verso 11b de Isaías 58, ¿no? Vamos a regresar a Isaías. Vamos a regresar a Isaías. A Isaías 58. Isaías 58, 11. ¿Dónde estamos? Dice, ¿no? 11, sí. Y dará vigor a tus huesos y será como huerto de río, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Dice, y dará, y en las sequías saciará tu alma, ¿no?
en las sequías. Dice en el final, ¿no? Del versículo 2 en el medio, dice, en las sequías, en la coma, ¿no? Y en las sequías saciará tu alma, en la sequía, ¿no? En el desierto, donde no hay agua, ¿no? Amén. Donde falta el agua. Dice que Dios ahí saciará tu alma, ¿no? Que tenemos que confiar en el Señor, tenemos que confiar en Dios en medio de la circunstancia, cuando el desierto se pone como un ejemplo a nuestro problema, ¿no? Si tú vas a un desierto, no vas a encontrar agua, ¿no? Lógicamente, ¿no? Es un desierto, es un lugar donde tú quisieras anhelar agua, y es un dolor, un sufrimiento, una circunstancia dura, ¿no? Eso es lo que pasa en nuestras vidas, cuando estamos envueltos, a veces hay una enfermedad, y ahí prevalece, hay algo, una prueba en la familia, problema, y prevalece, es tu desierto, y tú no, y tú, ya que no te sacia, no recibes esa agua, ¿no? Pero la palabra del Señor dice, en la sequía, como hemos leído, ¿no? Él saciará tu alma, Él vendrá a saciarnos. Cuando estemos en medio del desierto, pueden ocurrir dos cosas: caer y ser alimento para la ave de rapiña, o ser saciado por el agua viva. En el desierto, cuando tú estás en medio del desierto, del problema, de la circunstancia, del problema, de la dificultad, pueden suceder dos cosas, acuérdate bien, en medio del desierto: caer y ser alimento para las aves de rapiña, o ser saciado por el agua viva. Dos cosas van a pasar en el desierto que tú estás pasando, que tú estás atravesando, ¿no? Dos cosas pasan en el desierto, hablando así literalmente, ¿no? Puedes caer muerto por el sol, por la sequedad, por la falta de agua. Puedes morir. Y ser alimento para las aves de rapiña y comer tu cuerpo. Jesús dice que, ¿no? Ayunó, ¿cuándo fue? 40 días, ¿no? 40 noches Jesús, ¿no? Amén. Jesús, y dice que después sintió hambre. ¿Alguien podrá ayunar 40 días? Y dice que y Jesús no ayunaba así, en un lugar, también no para distraerse. Jesús ayunaba se iba al desierto. Y el calor, ustedes saben que en esa parte de Israel, de por ahí, el calor es muy fuerte. Y los desiertos son fuertes. Jesús podía haber caído, muerto, ya desobedecido a Dios, ¿no? O ser debilitado. Pero Jesús soportó, poniendo como ejemplo lo de Jesús. Y además, y dice la palabra que él salió fortalecido, más bien del desierto, cuando ayunó, salió fortalecido para poder predicar y para poder hacer la obra evangelística y para poder sanar y para poder liberar endemoniados. ¿Entiendes? Jesús, antes de empezar su ministerio y desarrollar todo lo que él hizo, alimentó, dice, a muchas personas, ¿no? Hizo muchos milagros Jesús. Levantó a un muerto, a Lázaro. Pero dice que él, ¿de dónde salió fortalecido? ¿Dónde fue que él se fortaleció? ¿Dónde fue que él se preparó? En el desierto. Poniendo el ejemplo a Jesús, ¿no? Y ayunó 40 días. Y en ese desierto, él no lo mató el desierto. Él podía haberse debilitado y morir. ¿Para qué no? Y ser comido, como estábamos acá meditando en esto, ¿no? Por las aves. Tú en el desierto, con tu vida puede pasar lo mismo. Si tú miras atrás, si tú abandonas el camino del Señor, si tú no permaneces, no eres continuo en tu fe, en tu confianza con Dios, y abandonas y retrocedes, ¿no? Entonces eso puede suceder con tu vida. Puedes morir. Mucha gente que muere, hermano. Mucha gente que vienen los problemas. Dios poderoso y bueno y misericordioso. Yo he conocido cristianos. Yo he visto, he leído, he escuchado. De gente no mundanos. Gente conociendo la palabra de Dios. Habiendo participado en una congregación, en una célula, habiendo liderado muchas veces. ¿Entiendes? Y volverse atrás, y volverse al mundo. Muchos han terminado, ¿me entiendes?, perdidos. Esta es una palabra que sucede hoy en día, que sucedió con el pueblo de Israel, como hablábamos en antes. El pueblo de Israel también, igualito, el Señor lo sacó para la bendición, pero lo llevó al desierto. Pero muchos, dice la palabra de que muchos murieron en el desierto, muchos no avanzaron, no llegaron a la tierra prometida, muchos se quedaron. Pero la voluntad de Dios no es que tú y que yo nos perdamos en el desierto, que retrocedamos. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que avancemos, que nos levantemos.
que terminemos en victoria, que esa prueba de dificultad nos fortalezca a nosotros, aprendamos ahí a fortalecernos para levantarnos para cosas grandes que Dios va a traer sobre nuestras vidas, para crecer también aún. Dice, o ser saciado por el agua viva, amén. ¿Tú quieres ser alimento para la sal de rapiña o ser saciado por el agua de vida? Esa es la pregunta. Yo quiero ser saciado por el agua de vida, por el agua que Cristo viene a saciarnos. Dice su palabra que el que cree en el Señor Jesucristo correrá ríos de agua viva, dice en los evangelios. Si tú crees en el Señor, si tú pones tu confianza en Dios, correrán ríos de agua viva, que saltan para vida eterna, dice su palabra. Amén. Tú andarás gozoso, lleno de paz. La gente muchas veces, los que no conocen la palabra, dirán, ese hermano no está en una buena situación. Justamente hoy día hablábamos con mi esposa, ¿no? Y le decía yo, no, esta Navidad se ve un poquito incierta, digo, no sé cómo económicamente iremos a pasar, pero yo confío en Dios que Dios va a proveer, ¿no? Para que pasemos una Navidad, ¿no? Pero le decía algo muy importante a ella. Pero ¿sabes qué, Jenny? Pero antes de lo que Dios va a hacer, porque yo creo que Dios va a proveer, yo creo que ya hemos sido bendecidos, porque Dios en este tiempo nos ha bendecido espiritualmente, hemos sido enriquecidos, tenemos paz, gozo, mientras que el mundo quizás disfrute con muchas cosas materiales, nosotros tenemos las cosas espirituales, que es la paz, el gozo, que nada nos puede robar, amén, y que son para siempre, y permanece para siempre, el gozo, la paz, la presencia de Dios en tu vida, nada lo puede quitar. Muchas personas pueden tener una comodidad económica, pero pueden estar muertos espiritualmente. La otra vez les hablaba, ¿no? En el jueves pasado, ¿no? Michael Jackson, por ejemplo, tomando un ejemplo de él, ¿no? Como hay muchas vidas, un hombre con tanto dinero, con tanta fama, no solamente dinero, por una parte dinero, con tanta fama, ¿cómo terminó? Dice que este hombre se inyectaba para poder descansar, calmantes, tantos calmantes que se inyectaba que el médico que ya se le pasó la mano y se murió. Pero nosotros no tenemos necesidad de eso, amén. Nosotros tenemos la paz de Cristo, el gozo, la presencia de Dios en tu vida. Entonces, la decisión de sucumbir ante el enemigo o clamar por ayuda del Señor es nuestra. La decisión de sucumbir ante el enemigo o clamar por ayuda del Señor es nuestra. Eso es lo que tú tienes que entender. La decisión es de nosotros. Tenemos un libre albedrío. Cuando viene la prueba, cuando viene el desierto, cuando viene la dificultad, tú puedes sucumbir. ¿Qué quiere decir sucumbir? Caer, derrotado, rendirte. ¿Me entiendes? O, dice, clamar por ayuda a nuestro Señor, ¿no? ¿Me entiendes? Tú eres el único que decide. En tu libre albedrío, en tu voluntad, tú decides si sucumbes, si te rindes, ¿no? Si vuelves atrás, dices, no, me vuelvo al mundo, mejor, ¿no? Mejor hay muchas veces que dicen, ¿no? ¿Qué personas pueden decir? Pucha, que a lo mejor no me meto mucho en la cosa de Dios, porque si no vienen los problemas. Dicen, y pasa así, justo hablamos con el pastor el domingo pasado, y pasa. Por eso estamos hablando del desierto. El Señor, ¿de qué dice? ¿Qué leíamos en el versículo? Yo te llevaré, dice el Señor, ¿no? Para hablar a tu corazón. El Señor lo lleva, ¿verdad? Pasa. Pero ellos ignoran la bendición que Dios trae, ¿no? A través de ese desierto. Ellos solamente quieren y viven en lo material y en el mundo. Viven limitados. Por eso que ellos no entienden eso. Pero nosotros que ya conocemos la palabra y que estamos ahorita profundizando la palabra de Dios, ¿no? Estamos aprendiendo eso, ¿no? Sí, yo sé que va a venir dificultades, pero sé que el Señor nos va a dar la victoria y que las bendiciones que vienen son grandes. Las bendiciones que vienen cuando tú pases tu prueba, tu desierto, el Señor te va a bendecir. Vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Dios no necesita que nadie le cuente lo que nos pasa, porque sus ojos y sus oídos están siempre atentos a nuestro clamor. Amén. Y Dios no tiene necesidad que tú le cuentes, o le cuenten, ¿no? Lo que está pasando. Dios dice que está sus ojos y sus oídos atentos. Él dice que está mirando todo. Dios lo mira todo, ¿no? No necesita que nosotros le clamemos. Claro que nosotros le clamamos a Dios, ¿no? Pero Él ya sabe las circunstancias que estamos atravesando. No importa hasta donde hayamos penetrado en las secas arenas del desierto. Lo que sí cuenta es si confiamos en que Él nos oirá cuando clamemos. Amén. Lo que importa, no importa hasta dónde hayamos llegado, en la dificultad, en el desierto, en el problema. Lo que cuenta es que confiemos en Él y clamemos. Que confiemos, que tengamos nuestra confianza puesta en el Señor. Bueno, hermanos,
hoy día nos hemos hecho un poquito tarde. Para el próximo jueves vamos a tratar de estar terminando esta lección, esta enseñanza, y creo que es la voluntad de Dios. Muchas veces a nosotros los cristianos nos toca caminar en medio del desierto, y cuando esto ocurre ya no queremos orar, no queremos leer la Biblia, ni mucho menos congregarnos. Amén. Cuando pasa, dice, muchas veces a nosotros los cristianos nos toca caminar en medio del desierto, y cuando esto ocurre ya no queremos orar, no queremos leer la Biblia, ni mucho menos congregarnos. ¿Entiendes? Cuando pasa el desierto, muchos cristianos optan por esta decisión. Ya no me congrego, ya no oro en mi casa, ¿no? Porque no solamente acá congregamos, en la iglesia o en la célula. Esto no termina, ¿me entiendes? No vamos a pensar como los religiosos, o como las sectas, o como no, me voy el sábado, como muchos dicen, por ejemplo, tomando el ejemplo de esta religión, ¿no? Los sábados hay que guardarlos, los sábados hay que adorar a Dios, los sábados es sagrado, el sábado, y le dan un énfasis al sábado. Personas religiones que no viven en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de sábado nada más. Nosotros somos de una continua, cuando no solamente venimos acá a clamar al Señor, a buscarlo, a una iglesia, a una célula, venimos también en nuestras casas, tenemos que estar orando, tenemos que estar leyendo la palabra, tenemos que estar dependiendo de Él, tenemos que estar buscando de Él, en medio del desierto y de dificultades que estamos pasando. Pero muchas personas no, optan y dicen, no, ya no leo, ya no oro en mi casa, ya no me congrego, mucho menos se congregan, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios no es eso. La voluntad de Dios es, en medio del desierto, de la dificultad, que nosotros confiemos con todo nuestro corazón a Él. Eso hay que pedirle al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar un momento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te damos gracias, porque tú, Señor, nos has dado tu palabra poderosa, Señor. Confiamos en que tú puedes ven a ese lugar, Señor, escucharnos. ven a ese lugar, Ayúdanos, Señor, en medio de la dificultad, llena hoy mi vida, en medio de las circunstancias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser fieles en la Llénanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Danos esa fortaleza, danos esa unción en medio de las circunstancias. Poder, Señor, nosotros confiar en tu palabra, en tus promesas, Señor poderoso, Señor eterno. La gloria sea a ti una vez más. En el nombre de Jesús, dejamos nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras circunstancias, los dejamos ante tus pies, Señor. Tu palabra dice que tú, Señor, nos sustentarás. Señor, tu palabra dice, venid a mí los cargados y cansados, y yo los haré descansar. Te entregamos, Señor, todas nuestras cargas. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano, un ratito. Vamos a compartir. Tenemos algo que compartir.